Damos aquí la bienvenida, como es de costumbre, en nuestro ciclo de entrevistas para HIPIA, Hyper Polyglot International Association. Aquí les habla Matías Farmat, Director of Recruitment. Tenemos aquí con nosotros a Susana Angelkovic, de Belgrado, de Serbia, profesora de idiomas, comprometida con aprender idiomas y sobre todo comprometida con seguir aprendiendo idiomas para mejorar el entendimiento humano. Ella, bueno, tenemos aquí que habla 10 o 11 idiomas. Obviamente tenemos una persona comprometida con la comunicación y con la enseñanza. Dobrodošli, hoş geldin. Hoş buldum. Ok, muchas gracias por invitarme. Es un gusto de hablar contigo. Una pregunta. ¿Puedo hablar con tú? Sí, claro, claro. Ok. Sí, es un gusto de hablar contigo y hablar a toda esa gente. Y sí, tienes toda la razón. Como te dije, antes de esa grabación yo empecé de estudiar idiomas desde hace mucho tiempo. Ni siquiera nací. Fue en el estómago de mi mamá cuando nací de aprender los idiomas. Incluyendo, claro, serbio, porque mi mamá, obvio, habla serbio y como que es muy habladora, entonces ella habló mucho y yo poco a poco le golpeé un poquito con mis piernas y así me comuniqué con ella. Y después... Uno aprende desde el vientre de la mamá, pero también uno aprende desde muy chico porque el entorno de casa, el household, es importante para poder nutrirnos de idiomas a una edad temprana. Sí, es cierto. Y entonces cuando nací, yo solamente durante 3 o 4 meses estaba escuchando, y luego pues después de esos meses ya empecé a hablar un poquito de serbio, como por ejemplo mamá, papá, quiero eso y todas esas cosas, ¿no? Por supuesto. Claro. Con respecto a los objetivos de HIPIA, el respeto por las culturas, el promover las culturas y las formas de ver y sentir las cosas, el compromiso por querer seguir aprendiendo culturas, y en ese sentido HIPIA es una organización que está comprometida con ese objetivo. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es muy interesante y que es un desafío muy grande de aprender sobre todas esas culturas. Por ejemplo, en mi opinión, los alemanes son muy fríos y demasiado prácticos, diría yo. Por ejemplo, una cosa que aprendí y me parece muy, muy interesante es que cuando un alemán ve que su niño está llorando, ellos no van a correr inmediatamente para ver qué es lo que ocurre y cómo van a ayudar y todas cosas, sino dejen que ese niño llore y llore, y entonces pues cuando se calme, entonces sí, ahí hablan con el niño. Es muy interesante. Y también es muy interesante porque mi mamá fue una de ellas y también me estaba diciendo, llora, por lo menos vas a hacer pipí menos. Claro, a ver, hay una cuestión. No, pero creo que eso no está mal, porque así el niño se está enseñando a la independencia, ¿no? Para que haga algo por su propia cuenta. Y por otro lado, creo que los rusos solamente parecen como fríos, pero en realidad son igual como nosotros en Serbia, son muy calurosos, muy, muy hermosos, muy lindos, pero no ríen tanto como aquí, porque necesitan más confianza. Entonces, cuando gane su confianza, entonces van a reír. Pero la gente que sí se sonríen mucho y ríen mucho son, por ejemplo, latinoamericanos, son españoles, pero parte del sur, y son turcos, griegos,
esa gente, y también italianos, obvio. Porque tiene que, claro, porque tiene que ver con que la crianza de los hijos y la forma de cómo criamos nosotros a los hijos o cómo nos crían a nosotros, también está motivado culturalmente. Sí, sí. Por cierto, precisamente todos los idiomas, ahí va la siguiente pregunta, todos los idiomas precisamente tienen una cultura asociada, y de hecho siempre digo que los idiomas son vehículos de comunicación que transmiten elementos intangibles, es decir, información simbólica que es, digamos, trasladable, digamos, a partir de, digamos, es interpretable a partir de códigos establecidos por convención. Cada idioma son, digamos, estructuras que nos permiten crear, componer, abstraer, canalizar y transmitir ideas. Y las diferentes formas en cómo se crean esos conceptos, cómo se abstraen esos conceptos y cómo se canalizan esos conceptos, está motivado culturalmente. Sí, es verdad. Entonces, con respecto a la siguiente pregunta, no todos adquieren la misma fluidez en todos los apartados de cada idioma, es decir, comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. No todos adquieren, digamos, la misma fluidez en todos esos aspectos, y por lo tanto es difícil de medir realmente el nivel de cada uno. Por ejemplo, yo tengo un nivel B1 de francés, pero tengo una comprensión escrita B2, pero tengo una comprensión oral A2. O por ejemplo, mi griego, yo a la hora de hablar griego puedo hablar B1, y no obstante, sin embargo, he reprobado el examen internacional A2 de griego. Pero por una cuestión de paragogiga la producción escrita. Entonces, en ese sentido, el nivel de cada uno de nosotros con respecto a los idiomas es difícil de medir. Y sobre todo nosotros, los hiperpolíglotas, que manejamos múltiples estructuras lingüísticas, entonces es un trabajo enorme, pero que lo hacemos con gusto. Claro. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es verdad, tienes toda la razón, pero también depende de los objetivos. ¿Cuál es tu objeto? Si quieres solamente hablar o si quieres aprender para, no sé, para los estudios académicos. Pero de una u otra forma, alguna parte hay que soportar alguna pausa, alguna ausencia del trabajo y otras cosas. Lo que quiero decir, la gente en la facultad de filología, ok, ellos puede ser que tienen ese nivel C2 en la comprensión de escritura y de lectura, pero estoy más de segura de que cuando se trata de la comprensión auditiva y comprensión de conversación, ellos van a tener máximo B2. ¿Y eso por qué? Porque siempre es lo mismo, gramática, literatura. Entonces, ¿qué dijo ese señor? ¿Y por qué? ¿Y qué quiso decir con eso? O sea, siempre análisis y todas esas estupideces, en vez de hablar con la gente y aprender sobre eso, cómo en realidad se debe enseñar a alguien. Por ejemplo, con dificultades o un extranjero o algo así, ¿no? Que es más importante. Sin duda. Sí. Bezuneñi, sin duda. Я поняла, да. Bien. Con respecto a que a nuestra forma de aprender, dado que nosotros manejamos múltiples idiomas y por lo tanto múltiples estructuras lingüísticas, esto es como cuando nosotros hacemos juggling, cuando hacemos malabares. Claro, imagínate que tienes en tus manos 12 bolas, 12 pelotas. Cada pelota es un idioma. Entonces, escoges uno de tus idiomas, pero tienes que hacer malabares con las otras 11 pelotas en una sola mano. Ya, hablo en este idioma. Ok, all change language. Voy a cambiar de idioma. Entonces,
vuelvo a hacer malabares con 2 idiomas, pero tengo que escoger otra pelota y hacer malabares con la otra mano con los otros 11 idiomas. Y ese es un ejercicio que nosotros hacemos. ¡Wow! Nunca había pensado. ¿Nunca te has sentido así? Por ejemplo, No. cuando tienes que hablar español, sujeto, verbo, objeto, primero sustantivo y luego adjetivo. Ahora, inglés o... Sí, por ejemplo, en inglés o ser lo mismo, sujeto, verbo, En objeto. inglés no hay muchos cambios, pero lo que sí hay muchos cambios es el turco. Porque el ¡Claro! A turco, esto, fiil de sonrasud, el verbo a lo último. pero al mismo tiempo, turco, por esa razón, es un poco parecido a alemán. Alemán hace lo mismo. Claro, pero no es lo mismo un orden B2 germánico que un orden como el turco, que es enteramente sujeto, objeto, verbo. Bueno, pero no sé, cuando hablamos con las frases indirectas, la forma es la misma, como en Claro, alemán. Otrich no, por supuesto. Y también la pronunciación, por una parte, es igual como en alemán, como cuando dicen U y E, A, U, entonces... O, U, E, I, ya, doğru. No, pero en turco solamente existe y U, y el resto es normal, más o menos, como en... Claro, y te falta la U, pero que en alemán no lo tiene. Bueno, pero eso lo han prestado del ruso, porque en ruso no dicen No, por la entonces Y. dicen uy, gribuy. Y en turco existe kuz, ¿no? La misma forma, más o menos. Ah, kız kardeş, erkek kardeş, ya. Kız, Ajá. sí. Cuando te hablaba con respecto a eso de manejar diferentes estructuras idiomáticas, diferentes estructuras lingüísticas, diferentes órdenes de palabras y diferentes formas de cómo ordenar las palabras en función de la gramática, básicamente me refería a que, la mitad de nuestros idiomas los aprendimos a través de estructuras mainstream, pero la otra mitad de los idiomas, a medida que adquirimos una base y pasamos de políglota a hiperpolíglota, empezamos a aprender idiomas de manera autodidacta. Y muchas de las... cada uno tiene su propia metodología a la hora de aprender. ¿Y qué opinas con respecto a esto y con respecto a la oferta académica de aprender idiomas mainstream y demás, o mismo lenguas minoritarias, pero también hay muchos que nosotros aprendemos idiomas por presión del mercado, pero también por motivos familiares, porque nos gusta viajar al exterior, o por múltiples motivos. Quiero saber tu opinión en esta pregunta. Preguntas dobles. Creo que, bueno, cuando se trata de las formas así más académicas, como ya dije desde hace un par de segundos, no me gusta esa idea, porque solamente se enfoquen en la gramática y otras cosas y no se enfoquen en la conversación y en vocabulario demasiado. Y cuando hablamos de la forma del aprendizaje por el trabajo y no sé qué más, eso sí puede motivar, pero solamente así, un poco. Pero ¿qué ocurre? Si alguna gente no le gusta, no le gusta, sino que si esa persona no ama ese idioma, si no está, no 100%, sino 1000% en ese idioma, ¿no? Entonces, ni siquiera ese objeto de trabajo no va a ser suficiente. Y bueno, si alguien es bien disciplinado, entonces va a aprender como un robot, ¿no? Correcto. Va a aprender solamente para trabajo, no sé, en la empresa, sobre marketing, sobre las finanzas, sobre la ley, lo que sea. Pero cuando se trata después, ¿qué vamos a hacer cuando hay una pausa? Una merienda o un, ¿cómo se dice? O un desayuno o almuerzo o no ¿Algún sé, break? o para divertirse. ¿Qué? El gatito se cayó en lengua, ¿no?
¿Cómo? Eso no se Claro, vale. Entonces, la mejor manera de aprender algún idioma, primero hay que tener esa magia, eso es de amar algún idioma. Y segundo, ok, obvio, aparte de Teach Yourself libros que son buenos, pero antes de eso hay que tener como algunos recursos, algo que te vaya a demostrar alguna expositura en todo eso. Por exposición, ejemplo, sí, sí, vos TV series, no sé, lo que sea. totalmente de Eh, acuerdo. en- entonces, de esa forma se coleccionan las palabras, se imitan los actores o lo que sea, y eso es una manera muy divertida, tal y como lo hacen los niños. Y lo que hay que aprender desde los niños es de no tener miedo sobre los errores. Ok, cometí error, pero ¿qué importa? ¿No? ¿A quién importa eso? ¿No? Entonces, Totalmente. vamos a seguir. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, yo siempre tengo la costumbre de, explicar que, sí, de explicar que los idiomas son como piscinas de natación en donde las paredes y el piso de la piscina es la gramática o la estructura del idioma. Sí. Y el agua o el líquido que lo contiene es el vocabulario. A mí no me molesta tener la mitad de agua o la cuarta parte de agua, pues lánzate desde un trampolín de 10 metros. Sí, entiendo lo que quieres decir. Hay que ser muy Viste, cara, muy, mm, muy cara dura, muy tener mucho valor para poder, o sea, animarse a hablar, pero precisamente lo que les aliento a todos ustedes es que se animen a hablar idiomas, no importa cuántos errores gramaticales o cuánta falta de vocabulario. Necesitan la mayor exposición posible y aunque tengan menos de la mitad de vocabulario, anímense a hablar, porque eso es lo que va a perder la vergüenza, a perder el miedo. sí, pero yo prefiero hacer una comparación con las flores. En Sí, realidad, sí, y ahora te explico y cómo. Porque en realidad, para tener una flor, seguramente vas a tener que escoger la tierra o dónde van a estar esas flores y los recursos que vas a hacer para hacer así y para, no sé, arreglar toda esa base. Y eso es particularmente parte de la gramática, toda esa base y todas cosas. Pero el exactamente. resto sí es ese vocabulario, el léxico y la ortografía y todas esas cosas. Y ese flor seguramente no va a ser tan bonito sin tu amor. Porque si a ti te gusta ese flor, ¿qué haces? Lo tomes, lo miras un 5 segundos y ya, ¡puf! Así, lo tiras. Lo mismo con los idiomas, ¿no? Totalmente. Entonces, para que el flor crezca hay que amarlo, ¿no? Y ese amor es la magia para todo, porque así vas a dedicar tu tiempo y tus sentimientos y tus cosas, y solamente de esa forma la flor te puede dar algunos frutos muy buenos, creo. Totalmente. Sí. Con respecto a la capacidad de los hiperpolíglotas, entonces, de cambiar una estructura lingüística, precisamente una de las claves que nosotros tenemos para poder incorporar esas estructuras, básicamente son dos. Es el tema del profundo conocimiento de la gramática y la memorización de muchas y cientos y miles de palabras de vocabulario. Pero un idioma, también esta pregunta digamos, esto es derivado de lo anterior, también aprender un idioma no es solamente la memorización de vocabulario, la decodificación gramatical y todo aquello que a nosotros los hiperpolíglotas hacemos para poder aprender idiomas fácil, bien y rápido. También hay otros hiperpolíglotas que prefieren aprender idiomas de una manera tal vez un poco más natural.
los idiomas también condicionan y moldean a las sociedades, y por lo tanto los idiomas también digamos, hay una cultura detrás en el sentido que se come, se bebe, se danza y se hace el amor con los idiomas. Claro, Interesante. hay muchos que prefieren estudiar escuchando música o canciones o mirando películas o simplemente estar en contacto con la gente, pero por el gusto de estar en contacto con la gente extranjera, con la gente que está a favor de aprender su cultura, sin ponerse a pensar en todo ese... toda esta cosa que tiene que ver con la gramática. Es decir, ¿estás de acuerdo que también existen personas que quieren aprender así Sí, de manera naturalmente? existe. Yo soy una de ellos. Por ejemplo, yo cuando aprendo vocabulario, aprendo siempre con las series. Por ejemplo, yo español comencé de aprender con solamente 11 años. Sí, no me mires así, te juro, con 11 años. ¿En serio? Sí, te juro por mi vida, sí, te juro. Entonces, durante 4 años, yo solamente aprendí de esa manera muy pasiva, viendo las series, pero 2 veces. Primera vez, sin leer nada, solamente ver, analizar qué es lo que ocurre e imitar a la gente. Y así después actuando en la escuela, pero obvio en serbio, y así me estaba divirtiendo. Y luego, cuando vuelve a mi casa, entonces sí, miro otra vez, pero esta vez con subtítulos, y eso fue como una tarea. No, mejor dicho, como un test para mí, sí, para ver qué tal entendí y qué tal aprendí, sí. Oh, Yepo, muy hermoso en ese sentido. Sí. Sí, y entonces yo comencé de utilizar internet con 15 años porque mi primer objetivo era de hablar con españoles. Y digamos que españoles no me han ayudado mucho. No voy a contar razones aquí. Entonces, sí, decidí de buscar ayuda en otra parte del mundo y encontré con los colombianos. Pero el resto, para practicar mi inglés, ¿quién me encontró? Los turcos. Y casi que me persiguen cada año. No importa dónde estoy, siempre hay algún turco que quiera hablar conmigo. Y precisamente porque están tan tensos y no paran y siempre quieren hablar y su inglés es terrible, entonces también vi que quieren aprender entonces sí, ruso y serbio y a veces inglés conmigo, entonces dije, está bien, los turcos han ganado, voy a aprender su idioma. Es que una de las cosas que cuando uno no puede hablar el idioma del otro, el otro va a querer hablar su idioma, viceversa. Siempre, a mí me pasa que siempre cada vez que quiero hablar, siempre cada vez que quiero conocer al otro, quiero hablar el idioma del otro. Como sea, quiero poder conocer cómo es tu cultura, quiero poder conocer cómo es tus cosas, tu forma de pensar, quiero poder conocer cómo es tu personalidad y cómo es la personalidad de tu gente, y quiero poder conocer cómo son las tradiciones de tu gente. Želim da učim srpski, želim da znam srpski. Quiero conocer serbio porque quiero conocer tu cultura. De la misma manera me pasa cuando conocí a griegos o a turcos, o con cualquier otro. No me interpretes mal, no es que me quejo con ellos, al contrario, son paraíso para trabajar, porque no te imaginas cuántos elogios yo recibo y cuánto me agradecen por solamente Claro, es que por eso mismo, es que cuando yo hablo el idioma del otro, me lo agradecen precisamente porque estás conociendo una parte de mí.
Está conociendo una parte de mi cultura. A ese No, pero eso es lo que no veo, por ejemplo, con los rusos. No veo con los serbios. No agradecen tanto. Pero ¿Tú me los lo turcos agradeces? son diferentes. ¿Tú me lo Pero agradeces? yo ¿Vos me lo sí, agradeces? yo agradezco, pero solamente una vez. Pero ellos agradecen a cada un instante, creo. Eso sí que es increíble. Y no voy a olvidar nunca esa situación. Cuando yo fui para la feria del turismo, solamente para hablar, y no sé qué pasó, sí, que fue un turco y una asistente suya, y sí, fueron de Turquía y claro, estaban representando a Turquía. Y yo en esa época no supe nada. Solamente merhaba, porque es muy común, buyurun, porque eso se utiliza en el serbio antiguo. Salam alaikum supe, porque eso utilizan aquí los musulmanes y cosas así, nada en particular. Muy básico, sí. Sí, y entonces yo dije, está bien, vamos a intentar, voy a hablar por lo menos un poquito en turco para ver qué tal me va. Y yo con mis locuras, sí. Y entonces yo fui y hablé, dije merhaba, merhaba, y entonces sí, él me preguntó cosas como si yo soy de aquí, si yo visité Turquía, yo dije que no. Y me preguntó si quiero visitar Turquía algún día y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Entonces él empezó de hacer esa presentación, pero eso fue, no, stop, no, stop. Y entonces yo con mi conciencia de turco fue como, ¿qué? Inglés, por favor. No entiendo nada. Entonces él me presentó todo y ¿qué fue? Nada. Entonces dijo, ¿y qué piensas? Yo dije, pues todo está bien, felicidades. Entonces él dijo, no, pero ¿quieres visitar algo de eso? ¿Tienes planes? Yo digo, no por ahora, pero sí quiero visitar algún día. Y entonces él me ofreció algún precio y yo dije, solamente para aprovechar en inglés. Le pregunté, entonces, ¿hay algún descuento? Y él dijo que sí. ¿Y cuál necesitas? Y yo dije, bueno, creo que sería bien, está bien como 10%. Y él dijo, está bien, no hay problema. Y entonces él calculó y dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a reservar? Yo dije, no creo. ¿Y ustedes tienen alguna tarjeta de crédito o algo así para que yo pueda, no tarjeta de crédito, sino carta de contacto, ¿no? Porque quiero hacerlo a través de internet. Y él dijo, a través de internet. Espera un rato. Y tomó su celular, mejor dicho, su tablet. Y quiso hacer todo eso. Y yo dije, oh, Dios mío, pero ¿cómo es posible que ustedes no tienen esa carta? Y entonces él dijo, vamos a hacer eso, por favor. Y yo solamente corrí, me escapé de él. Dios santo. ¿Pero por qué? ¿Porque no supiste interpretar la situación? No, porque en realidad yo quise solamente hacerlo quizás más tarde, no precisamente ahora, sino, no sé, en 10 días o algo así, no sé, quise hacerlo a través así online, pero antes de consultarme con alguien más para que no sea alguna trampa, yo qué sé, ¿no? Entonces no es tan fácil como se cree. Pero ese señor se metió en su cerebro de que puede ser todo ahora rápidamente, pero no. A ver, ese tipo de situaciones suelen suceder cuando nosotros estamos de repente o en un país extranjero donde Sí, nosotros no tenemos suficiente conocimiento del idioma local. Siempre por eso para nosotros es fundamental sobre todo cuando viajamos o cuando tratamos con clientes extranjeros, de poder hablar su idioma a los efectos de poder entender cómo, no solamente cómo comunicarnos en el idioma de ellos,
cuando hablo de conocer la cultura del otro, me refiero a que los idiomas tienen matices, nuances, sutilezas que nosotros tenemos que entender, aprender, y sobre todo también información no verbal asociada a cada idioma. Yo siempre digo, por ejemplo, los griegos y los turcos, para decir sí, dicen evet. Ahora, para decir hayır, como los griegos. Ahora, si yo muevo la cabeza del lado hacia el lado, anlıyorum, no lo entiendo. Pero porque Sí. hay son unos códigos, una gestualización diferente. Pero hasta eso hay que entender a la hora de aprender mi idioma. Sí, pero para los búlgaros es al revés, y en Albania, sí. Cuando haces así, es que sí, da, y cuando haces así, es que no. Ah, ¿en serio? No. Sí, en serio, para los búlgaros y para los albaneses, sí, eso es lo que sé. Resumim, entendí. Bien, nosotros sabemos, vamos a otro tema, nosotros sabemos que existen 4 factores de destrucción de idiomas y culturas a lo largo de la historia: conquista territorial, intereses económicos, imposición religiosa de las diferentes religiones y también industria cultural. Y eso hace que muchos idiomas de aquí, digamos, muchos idiomas que tengan pocos hablantes o de culturas minoritarias, de aquí a 100 años corran riesgo de desaparecer. ¿Entiendes que es muy importante precisamente que nosotros podamos seguir defendiendo el poder conocer a todo esto, las diferentes lenguas y culturas, pero sobre todo poder conocer cómo poder defender a estas culturas minoritarias de aquellas culturas mainstream? También está la cuestión de qué es lo que realmente define a un idioma. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, el búlgaro y el bulgarsky macedonski, el búlgaro y el macedonio, si bien hoy en día son 2 idiomas distintos, muy inteligibles, hasta hace 70 años atrás o 100 años atrás eran el mismo idioma, con diferentes dialectos, en donde la frontera común hablaban el mismo idioma. Pero debido a que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Macedonia se integra a Yugoslavia, y el macedonio empezó a tener muchas palabras del serbio, empezó a generar un estándar propio, y el búlgaro empezó a tener un estándar propio. Con el serbsko-hrvatski seguramente lo sabes que tanto Boyansky como Hrvatski, como Serbski, como Crnogorinsky, todo eso son diferentes estándares que de a poco fueron añadiendo palabras propias para poder establecer sus estándares tras la independencia del 92. Entonces, sí, pero no solamente las palabras, sino también algunos pequeños aspectos de la gramática. Claro. Sí, te juro, porque, por ejemplo... La construcción, sí, eso sí. Porque, por ejemplo, en montenegrino, lo que hacen es eso, utilizan IE, bueno, está bien, eso es parecido como en el sur de Serbia, pero, ¿qué más ocurre? Que tienen muchas palabras de ruso, como por ejemplo dicen obed, rabota, y otras cosas. Y tercera cosa, por ejemplo, un aspecto de la gramática, ellos cuando dicen el verbo ser o estar en la forma negativa, utilizan la forma completa, dicen ya ni esam, por ejemplo, Yelena. Mientras que todos los demás utilizan una forma corta, donde van a decir ya nisam Yelena. Claro, o por ejemplo... Y eso es absurdo un poco para todos nosotros. Claro. Pero bueno, Bosnia es muy tiene muchas palabras, porque juntas también en boyansky. Sí, pero ellos mantuvieron mucho más las palabras de Turquía, como por ejemplo dicen neyse, insan, dernek, pero dernek para ellos es fiesta, no es comunidad como en turco.
y cosas así. Y lo que también es interesante es que en el día de hoy, por causa de Corán, ahora ellos aprenden hasta los alfabetos árabes. Entonces ellos utilizan 3 alfabetos, cirílico, latino y los alfabetos de árabe. Wow. Sí. O por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, en Serbsky hay mucho vocabulario de griego, de ruso, tecnicismos en japonés. Nosotros tenemos casi de todo, y de alemán, y de inglés, y de ruso, y de turco, y no sé, y de latín. O por ejemplo, el hecho de que hrvatsky digan, por ejemplo, želim učiniti, pero en serbio želim da učim, el da construcción en makedonski y en bulgarski también se usan. Sí, cierto. Bueno, todo ese tipo de cosas, como que... Pero nosotros también podemos decir želim učiti, pero no es tan común. Pero sí, puedes decirlo. Gramaticalmente es válido, pero no es estándar, claro. Sí. Entonces, me quedan 2 preguntas. La primera, sí, con respecto al aprendizaje de idiomas, ¿capacidad innata, capacidad desde nacimiento o también producto del entrenamiento? Ambos, solo que yo diría así, talento es solamente 5% y el resto es el puro trabajo y tu dedicación y tu amor por el idioma. Želim jezici. No, želim. Aquí no vamos a tener relaciones sexuales con los idiomas. No. No, con los idiomas, sí. No vamos a ser perversos, porfa. Es que, no, se dice želim da naučim jezike o želim da govorim na tim jezicima. Pero no želim te jezike, suena muy raro. Želim da naučim, sí. Eso. Me encantan. Entonces, con respecto a la capacidad innata de nacimiento, más o menos un 5%, todo el otro 95%, me dices, es producto de entrenamiento. Perfecto. Efectivamente. Todos los días. La última pregunta. ¿La necesidad de aprender idiomas para sobrevivir o por gusto? Yo diría, antes que nada, por el gusto debe ser, porque cuando ya dije sobre eso, talento es solamente 5%, pero sin amor y sin tus sentimientos, entonces no vale la pena. Y cuando ya hablamos de las relaciones, es igual como, por ejemplo, cuando solamente una persona ama, por ejemplo, si nosotros somos pareja y solamente yo te amo a ti, pero tú no me amas a mí, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues claro. Eso se va a terminar. Lo mismo, tiene que haber amor mutuo. Eso es. Y en ese sentido, te amo, te ljubim, y me encantó tenerte en esta entrevista, y para mí es un gran honor. En büyük şerer, en büyük gurur, estoy muy, muy contento. Yo también estoy muy contenta y me encantaron tus preguntas. So sweet, me encanta, eres muy dulce. En fin, Susana Angelkovic, agradecemos tu predisposición y tu simpatía y tu enorme conocimiento acerca de los idiomas. Aquí nosotros, entonces damos término a esta entrevista para HYPIA, Hyper Polyglot International Association. Soy Matías Barbat, director de Rural Equipment, y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Susana, hvala, muy Nema na čemu. Vidimo se uskoro. Nema na čemu. Ljubim. Ljubim ja tebe. Ćao.